gracias, Alexandre y Tony. Es el turno de las novedades en el entorno laboral, donde Aurora Sanz, Cristina Orejas y Francisco Ramos nos detallarán qué se espera en materia laboral este 2026. Buenos días y gracias nuevamente a todos por vuestra asistencia. Creo que el sonido está un poco ya, ¿no? Mis compañeros, Francisco Ramos, Paco, director del área laboral, Cristina Orejas, directora también del área laboral, y yo misma, Aurora, que soy socia responsable del área laboral. Bueno, escuchaba antes a Sergi, si lo queréis pasar vosotros, mejor. Escuchaba antes a Sergi que decía que en el ámbito de la sostenibilidad estamos viviendo una desregularización. Pues en el ámbito laboral está pasando justo lo contrario. Estamos hasta arriba de regulación. Y lo divertido no es que solo regulación por parte de lo que es el Gobierno de España, que ya sabéis que la ministra es muy activa, sino también a nivel de la Unión Europea, con lo cual no paramos y a veces os abrumamos con tantas cosas. Hoy vamos a intentar sintetizarlo, que sea algo dinámico, daros los titulares y que os vayáis un poco con el concepto y sobre todo daros tranquilidad, porque nuestro mensaje es que hay que anticipar, ir preparando las cosas poco a poco para que cuando lleguen esté todo bien organizado. Entonces, bueno, arrancamos con algo muy concreto, pero que yo creo que es fresco, que es el salario mínimo interprofesional. ¿Qué nos vas a contar, Paco? ¿Cuál es la novedad, el punto esencial de lo que es el salario mínimo que cada año nos publican? Aurora, mira, yo tomando apuntes, aún te estoy tomando apuntes. La novedad es que acaba de salir, se ha publicado hoy en el BOE, de hecho aquí tenía unas notas que voy a tener que modificar, el Real Decreto 126/2026 de 18 de febrero, publicado hoy, 19 de febrero en el BOE. Es el Real Decreto del SMI. Aquí os damos la mayoría de bullet points que están aquí se mantienen, ¿vale? Pero primero damos unos datos y luego voy a entrar a lo que más interesa, porque los datos son simplemente los podéis obtener en cualquier lugar, pero lo que más interesa, que era el bombazo supuestamente de este Real Decreto, que era que se iba a dar la compensación y absorción de los salarios, ¿no? Que se proponía supuestamente el gobierno, que en contra de periodos de SMIs anteriores, se podría compensar eso sobre el salario. Los datos, antes de entrar, fijaros, el importe del SMI 2026 ha subido un 3,1%, situándose en 1.221, tiene que estar por ahí, 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, son 17.000 euros anuales. ¿Esto qué supone? Supone una subida de 37 euros al mes. Es decir, el año pasado, en 2025, era 1.184, ahora estamos en 1.221. Fijaros, desde 2018 hasta 2026 es la octava subida que se produce en el SMI, que el gobierno produce en el SMI, y es una subida acumulada de más del 66% del importe del SMI. Ha pasado de 2018 de 735 euros a 1.221 euros. Mi opinión, esto, si seguimos así, evidentemente, mi opinión va a subir, y va a subir no proporcionalmente, sino exponencialmente. Quizás a lo mejor dentro de 4 o 5 años estemos aquí hablando de, en 2030 estamos hablando de un 88-89%. Creo que será, no proporciona mucha gente a la proporcionalidad, yo hablo de exponente, será exponencialmente esa subida. ¿Cuáles son los efectos? También lo tenéis aquí. Los efectos son retroactivos, ya se hablaba de siempre, incluso en el acuerdo que se firmó en el 16 de enero de 2026, son efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, con lo cual luego esto supone todo el coste que a las empresas supondrá tener que rehacer esas nóminas, bueno, hacer una nómina con complemento, se prevé un coste multimillonario, tener que hacer esta subida con carácter retroactivo. También este dato no lo pone aquí, no lo he dado, pero bueno, creo que lo conocemos todos, que esta subida, este acuerdo y este Real Decreto, el acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Trabajo, Economía y Social junto con los sindicatos mayoritarios, las comisiones obreras y UGT, no intervino para nada el patronato, es un dato que doy para navegantes. Y entonces entramos también en cuanto al IRPF, importante para los compañeros de tax, se prevé este aumento, y ha sido así, no tenga tributación en el IRPF para los trabajadores que perciben el SMI, con lo cual no tendrá ningún tipo de tributación a IRPF. Y me voy a lo importante en este punto, la compensación a asociación. ¿Qué es lo que pasa? En principio, el bombazo de este Real Decreto no era la subida que todos teníamos en cuenta, todos sabíamos que se iba a provocar, sino el hecho de que se pudieran absorber y compensar salarios. Es decir, un trabajador o una trabajadora que en su nómina tenga un salario superior al SMI, superior a esos 1.221 brutos mensuales. Yo, por ejemplo, cobro 1.500 euros porque tengo un salario de 1.221 más 300 euros en un plus de producción, un plus de antigüedad, cualquier tipo de complemento salarial, ya lo conocéis, ¿vale? ¿Qué hago? Lo que se hacía hasta ahora, lo que supuestamente se podía hacer si los complementos eran homogéneos, ha subido el SMI, pero yo lo que es el salario base del trabajador lo mantengo igual,
y en cambio le quito de un plus de producción, de antigüedad, de lo que sea, determinados pluses, no con todos, estoy generalizando, le quito la subida del SMI. Compenso absorbo, el trabajador sigue trabajando lo mismo, sigue trabajando, eso seguro. El trabajador sigue cobrando lo mismo, pero yo no he subido el SMI. Pero eso era legal, totalmente legal. ¿Por qué? Porque el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, esta es la pieza angular de todo este sistema, el 26.5 de los trabajadores nos permite actualmente la compensación y absorción de salarios, siempre que sean homogéneos, siempre que se permita, no hay ningún problema. Entonces, claro, la gente cuando se hizo el acuerdo se dijo, se va a compensar a esos salarios, con lo cual tú, aunque el trabajador perciba un salario por encima del SMI, ¿vale?, le vas a tener que subir el salario, claro, que sea un bombazo. O sea, que aunque yo le esté pagando al trabajador por encima del salario mínimo profesional, ¿se lo voy a tener que hacer? Sí, porque no vas a poder absorber y compensar con complementos como estabas haciendo previamente. Esto ya era complicado, porque claro, decíamos, a ver, la compensación y absorción se permite, incluso con sentencia del Tribunal Supremo sobre con complementos como la antigüedad por los complementos, se permite y está en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, que es una ley. Entonces, ¿usted cómo prevé, cómo pretende que a través de un Real Decreto, porque esto es un Real Decreto, 126/2026, pueda ir contra una ley? Tendría que ser, para modificarlo, tendría que ser a través de una ley o a través de un Real Decreto Ley. Pero para ir a través de una ley o un Real Decreto Ley, usted tiene que ir al Congreso. Y volver al Congreso otra vez para que te lo tumben, eso no es. Entonces, ¿qué se hace? Muy bien, muy sencillo. Al final, si os leéis el Real Decreto 126/2026, ¿se ha producido la compensación y absorción? No, no se ha hecho. Ahora, todo el mundo cuando se ha publicado esta mañana ha dicho, coño, pues si decían que iban a compensar a su vez, ¿por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque evidentemente no se puede hacer, porque es a través de un Real Decreto y el resto de los trabajadores se permite la compensación y absorción a través de una ley. ¿Qué es lo que pretenden hacer entonces? Pues se pretende llevar esta compensación y absorción, o sea, no acaba la partida ahí, a través de un Real Decreto de transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. La Directiva Europea de Salarios Mínimos se tiene que transponer a través de un Real Decreto. Entonces, como esa transposición no hace falta que pase por Congreso, se prevé, ¿no?, que se intente hacer ahí. O sea, la compensación y absorción se pretende hacer a través de la transposición de una Directiva Europea de Salarios Mínimos, ¿vale? Evitando tener que pasar, evidentemente, por el Congreso. Pero claro, eso ya veremos cómo al final acaba, porque evidentemente una transposición de una directiva no permite saltarse la ley, tocar conceptos técnicos, conceptos analíticos, perfecto. Pero lo que no puedes hacer es, transponiendo una directiva, saltarte la ley y entrar dentro y ir en contra de la ley. Esto ya veremos cómo se pretende hacer, supuestamente se pretende hacer así. La novedad es que a través de este Real Decreto que se ha publicado hoy, al final no ha habido nada de compensación y absorción, todo sigue igual, pero tendremos que ver cómo se transpone a través de ese Real Decreto, cómo se transpone la directiva, para ver si se mete a fondo, si simplemente regula aspectos técnicos o se mete a fondo, porque si realmente a través de esa transposición de la directiva se permite la compensación y absorción en contra de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que es una ley, entonces habrá que impugnarlo, evidentemente. Y ya veremos cómo se lleva a la práctica también. Porque si yo tengo una directiva traspuesta y si yo tengo una ley, compenso y absorbo, y luego el trabajador o el sindicato me dice que no puedo compensar y absorber porque la directiva me dice lo contrario, el conflicto está creado. Yo creo que es una controversia constante. En este caso, bueno, sabemos todos que esto se ha hecho vía gobierno con sindicatos, sin intervención de la patronal, y bajo mi punto de vista va a ser muy importante la negociación colectiva, como siempre, en el ámbito de cada compañía. Y ahora, siguiendo con el tema salarial, pero cambiando un poco de tercio, vamos al tema estrella, que os debe sonar a todos, que es el tema de la transparencia salarial, que viene de esta directiva comunitaria, que se va a tener que implementar en breve, que lo que se busca es la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo un tema de, como su nombre dice, transparencia, ¿no?, que sepamos cuáles son las reglas del juego. Cris, muy bien. Con esta nueva normativa, ¿estamos hablando de un requisito adicional de compliance o ya un tema de cambio estructural, de mindset en todo el tema de elaboración de las políticas salariales en las compañías? Bueno, pues como bien dice Aurora, este es un tema estrella para este año 2026. Ya en este mismo evento del año pasado sí que mencionamos que vendría próximamente, pero ahora ya es una realidad. Si España cumple con los plazos, esta directiva debería estar traspuesta antes del 7 de junio de este año 2026 y sus efectos, por lo tanto, se desplegarían con efecto inmediato. Es una transformación cultural en las compañías. Nosotros tenemos varios clientes que desde hace unos meses están sensibilizando a sus departamentos, además departamentos de forma transversal. Ya no es una obligación que sea del puro ámbito laboral y de recursos humanos, sino que afecta a las áreas de legal, de ESG. ¿Por qué? Porque tiene un impacto absolutamente disruptivo en las compañías. Ya no es el departamento de Comp and Ben
quien establece unos modelos retributivos aplicables, sino que desde el sistema de valores de la empresa se tiene que montar este sistema. ¿Por qué? Porque, como bien decía Aurora, al final es un cambio cultural y que va a marcar la gestión interna de la compañía en relación con los salarios. Sí, y lo que, bueno, siempre el titular, lo que recoge la prensa es, ahora a partir de ya, la brecha a justificar no será la del 25%, la brecha salarial, sino la del 5%. Yo ahora te quería preguntar un poco por los pilares básicos de esta directiva, que se tiene que transponer en breve, ¿no? Y después yo creo que tenemos en las compañías hacer como un decálogo, checklist, to-do list, desde el momento cero, ¿no? Desde que publicas una oferta de trabajo, qué tienes que publicar, qué puedes preguntar, qué no puedes, pero a grosso modo, los pilares más importantes de esta directiva, ¿cuáles serían? Esta directiva tampoco hay que asustar a nadie porque nosotros en España yo creo que ya somos bastante pioneros a nivel de igualdad en cuanto a estos requisitos. Pero bueno, hay una serie de cuestiones básicas y claras que hay que tener en cuenta. La primera es la valoración de puestos de trabajo. Quienes estéis familiarizados en el entorno de los planes de igualdad, sabéis que este es un requisito exigible para hacer los planes de igualdad. ¿Qué pasa hasta ahora? Que el Ministerio tiene una herramienta difícil, ardua, es un Excel, es muy difícil de trabajar, que la ventaja que tiene es que como los sindicatos mayoritarios han participado en su elaboración, la aceptan a nivel de negociación, pero no es una buena herramienta a nivel de conocimiento de tu cultura y de tu estructura corporativa. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos a los clientes que empecemos por hacer una buena valoración de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque la clave de la directiva y la clave de la brecha salarial del 5% no es en términos absolutos, sino que siempre va a pivotar entre el concepto de mismo trabajo o trabajos de igual valor. Por lo tanto, el cómo estructuremos nuestra valoración de puestos de trabajo va a ser la columna vertebral para después tener en cuenta el segundo de los ejes fundamentales de esta normativa, que es la existencia de una brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres no mayor del 5%. Que nadie se tira las manos a la cabeza. Ahora ya no puedo, tiene que ser... No. ¿Cuándo puede ser superior al 5%? Cuando esa diferencia esté avalada en criterios objetivos y neutros. Es decir, pues tú puedes justificarlo en la mayor experiencia laboral, en un conocimiento de idiomas necesarios para el desarrollo de este puesto, una menor, o una mayor escasez de un determinado perfil en el mercado que te condicione en ese momento por la criticidad de ese puesto para tu ciclo productivo, la contratación de una persona. O sea, no hay una definición legal, tampoco creemos que la normativa la desarrolle. Por lo tanto, como decía Aurora, ahora es momento de anticiparse, de preparar y de analizar vuestras estructuras internas para que cuando lleguen esos momentos, cada uno, teniendo en cuenta su realidad productiva, tenga capacidad de analizar cuáles son estos factores objetivos y neutros que puedan justificar esas brechas superiores al 5%. Y por último, esta norma entra con mucha fuerza en cuanto a la propia palabra dice, la transparencia. O sea, las empresas van a tener la obligación de comunicar anualmente y de forma proactiva a las personas trabajadoras en el seno de sus compañías esta información. Sí que es verdad y que nadie se eche las manos a la cabeza que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo ya han dicho que la confidencialidad de datos se está por encima del deber de transparencia. O sea, que en aquellos puestos de trabajo que haya entre 2 y 4 personas trabajadoras, que sea fácilmente identificable los salarios que perciben cada uno de ellos, en ese caso no será necesario transparentar. Entonces, si te estoy entendiendo bien, Cris, no es tan importante el tener una brecha como el poder explicar bien esa brecha, Correcto. que haya objetividad en cuanto a la existencia de la misma. Correcto. Porque el tener esto mal hecho, ¿qué riesgos principales va a suponer para la compañía? Mira, el tener esto mal hecho tiene varios riesgos y varias consecuencias. El primero es que desde que entre en vigor desde que nazca esta obligación, siempre y cuando haya una brecha superior al 5% no justificada y que en un plazo de 6 meses la compañía no resuelva esto, la norma autoriza a los representantes de las personas trabajadoras a hacer junto con la empresa una evaluación retributiva conjunta. Esto es, abres la puerta y la RLPT se mete hasta la cocina. Por lo tanto, es importante tenerlo bien hecho o al menos bien justificado para minimizar ese impacto.
Después tiene también impacto a nivel de contrataciones, licitaciones públicas. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre con los planes de igualdad, este será un punto a tener en cuenta para impedir el acceso a subvenciones y a licitaciones. Lo que estamos viendo ya en el marco de los planes de igualdad es que no solo son las propias entidades que te tienen que autorizar la licitación las que están pendientes de esto, sino que son los propios competidores que se presentan a una misma licitación los que levantan muchas veces la mano e impugnan en caso de que por alguna razón pues, no se hayan percatado de este punto, solicitando pues la retirada de esa licitación. Y después otro tema que esta norma viene con fuerza es que no limita indemnizaciones en caso de que realmente se pruebe que ha existido una discriminación en cuanto al tema retributivo sobre un determinado colectivo, sino que es una relación bastante indeterminada y agresiva, porque habla de que tenga un carácter resarcitorio, que los plazos, dice que los plazos que tienen que transponer los Estados miembros tienen que ser amplios, que incluso una vez finalizada la relación laboral tú vas a poder reclamar con efecto retroactivo el tiempo que hayas estado en la compañía. Entonces, bueno, ahí se abre una inseguridad jurídica interesante. Todos sabemos que se intentó, ¿no?, aumentar el número de días en las indemnizaciones por despido y que ya el Supremo dijo que no, pero sí que es verdad que los daños y perjuicios son un campo mucho más flexible y que a nuestros tribunales últimamente a veces les da por ser excesivamente generosos, podríamos decir, con este tema. Entonces, bueno, esas serían las principales... Bueno, yo creo que aquí hay que hacer mucho análisis, ¿no? Las demandas por discriminación, anticipo, que van a ser una lluvia fina que va a ir cayendo. Y cerrando este capítulo y entrando ya en otro, es el tema del registro de la jornada, que en el 2019 ya hubo un cambio legislativo muy relevante, pero que ahora estamos viendo que está todo el mundo asustado, ¿no?, con este tema de qué hemos de hacer ahora con este nuevo sistema de registro, que es una normativa que se espera que en el mes de mayo, que es lo que dice el Gobierno más o menos, ya va a estar definitivamente aprobada, ¿no? Pero ¿qué es lo que cambia en cuanto a este registro, que es algo que ya el Estatuto de los Trabajadores ha previsto desde el año del catapún? ¿Qué es lo que...? Por ir rápida y porque aparte veo que nos estamos yendo del tiempo marcado. Básicamente el cambio fundamental que opera en cuanto al registro es que deja de ser una obligación meramente formal, como venía siendo hasta la fecha, a una obligación real. Va a marcar el devenir de las compañías. Presuntamente lo que ocurrirá es que pasaremos a un sistema de registro telemático y no manual, como pues, actualmente es posible, con lo que ello implica efectos de fiabilidad, de trazabilidad y de imposibilidad de manipulación por parte tanto de la persona trabajadora como en su caso del empresario. Es importante tener esto en cuenta porque, primero, porque cuando se implanta, que esto es una cuestión que muchas veces no se tiene en la mente a la hora de implantarla, es necesario o que sea implantada a través de la negociación colectiva, esto es de los convenios colectivos, o en su caso a través de una consulta con la RLPT, con la representación legal de las personas trabajadoras. Y en caso de que no se haga o se haga mal, se presume que existen horas extras a favor de los empleados. Entonces, este sería el principal punto a tener en cuenta. Y después, a la hora de la aplicación práctica, hay dos temas muy importantes. Uno, redactar una buena política en esta materia, porque la clásica discusión es, oye, yo tengo tantas horas extra ya, pero a ti te han autorizado o no te han autorizado. O sea, las compañías tenéis que marcar cuándo y cómo los empleados descansan, cuándo no descansan, qué se entiende si este descanso te lo estoy dando porque quiero, lo tienes que recuperar. Lo mismo con las horas extras, te puedes quedar, no te puedes quedar, tienes que tener autorización. Entonces, además de hacer la política retributiva, y esta es la gran olvidada, y con esto finalizo, es la formación de la misma. O sea, no es un documento que tú lo hagas desde el Departamento de Recursos Humanos, no. Por favor, encargaros de formar a las personas y formarlas de tal forma que después tengáis un registro de que esta formación ha sido efectivamente percibida y de esta forma este tema estará acotado y los riesgos estarán acotados. Sí, yo creo que va a ser muy importante tener una política de registro de jornada que habrá que pactarla con la representación social de los trabajadores para las empresas que lo tengan y que, bueno, que un punto a considerar será el tema de la desconexión digital,
cómo casas esto con el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, la flexibilidad que todo el mundo tiene con la rigidez ahora que a lo mejor las empresas van a exigir si realmente hay que registrar cada minuto y evitar que haya un montón de horas extras, ¿no? Bueno, un reto más dentro de esta amalgama de ámbito laboral. Y ahora pasamos a un tema muy relacionado con lo que es el absentismo. Bueno, supongo que más de uno lamentablemente lo podéis sufrir, lo leéis en prensa, veis que en España estamos con unos índices de absentismo espectaculares, sobre todo son musculoesqueléticos y de temas psicosociales, ¿no? Con lo cual, bueno, hay gente que realmente pues, está en situaciones de baja médica y luego hay un colectivo que fácilmente puede derivar el hallarse en esta situación. Aquí ha habido mucha queja por parte de las mutuas, el sobrecoste que supone, el poder intervenir más en temas de partes médicos, en esto no creo que entremos tanto, pero sí que se está hablando ya de lo que es la reincorporación progresiva, gradual, ¿no? Cogiendo un benchmark con países europeos que tienen estas figuras más creativas. Explícanos un poquito, Paco, brevemente, qué supone esto en la práctica, hacia dónde está pensando el gobierno que podríamos ir. Sí, ahora lo que se está pensando el gobierno es evidentemente llevar a cabo un control de la incapacidad temporal. Lo que pasa es que este control de la incapacidad temporal, ¿cómo se lleva a cabo? No es absentismo, es incapacidad temporal. Muchas veces vienen diciendo el trabajador el otro día, por ejemplo, había que despedir a un trabajador, entonces pedimos la nómina nuevamente del último año para calcular variables y calcular la indemnización, ¿vale? Si la trabajadora está de baja, tienes que decirle, oye, pásame las 12 del año anterior para coger. Le tuve que pedir 3 años de nóminas y en 3 años de nóminas no tenía ni una limpia. Ni una limpia significa ni una en que no hubiera absentismo o hubiera incapacidad temporal. Y esta situación, lo sabéis, se repite en muchas ocasiones. Claro, tú no puedes decir, no, muchas empresas nos dicen, no, pues ese trabajador realmente está bien, está en su casa, no está haciendo nada, ¿vale? O sea, no te coge la baja, ¿no? Pues ese trabajador o esa trabajadora tiene un parte de baja médico. Entonces habría que impugnar el parte de baja médico o decir al médico o al médico que no lo ha hecho bien. Este es el problema, que ¿cuál es el control? ¿Dónde está el control cuando el trabajador tiene su parte de baja médico? ¿Se puede controlar a través de las mutuas? Cada vez más las empresas nos llaman y nos dicen, oye, contrólame este trabajador. Si yo llamo a la mutua, no tiene ningún problema, en la mutua llama al trabajador, pero claro, como es el INS, el que tiene que dar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el que tiene que dar el alta al trabajador o la trabajadora, pues aquí nos parapetamos. ¿Qué se pretende? Las novedades, sobre porque estamos fuera de tiempo, ya me están dando. ¿Qué se pretende durante el año 2026? Las propuestas son, fijaros, se ha anunciado énfasis y reforzado en la monitorización y el enfoque en reservar, en mirar todas las bajas de corta duración, 1 a 4 días. Y sobre todo yo diría más, si las que se hacen los lunes, los hacen los viernes. Pero la cuestión es, ¿pero cómo vais a hacer eso? O sea, poner énfasis en esas bajas, poner énfasis en los médicos, ¿no? En que le den esa baja o no la baja, porque coinciden con lunes y coinciden con viernes. Pero esto es lo que pretenden hacer. En segundo punto se va a crear un observatorio estatal de la incapacidad temporal para el año 2026, que no tiene función reguladora, no tiene función legislativa, no tiene ningún control sobre el INS, no puede sancionar y no puede, entre comillas, tomar medidas que pudieran incidir en lo que sería las bajas médicas. Simplemente analiza sistemáticamente la evolución de la IT, detecta tendencias, pero bueno. Y la tercera medida, para acabar, sería la reincorporación progresiva, lo que Aurora nos está diciendo. Es una medida, va para largo por lo que parece esto, es una medida que lo que pretende es que los trabajadores de larga duración, esto no está ni en anteproyecto ni nada, simplemente es humo, ¿vale? Trabajadoras que estén en ITES, incapacidad temporal de larga duración, superior a los 180 días, ¿vale? No se incorporen directamente al trabajo un día para otro, pum, me recupero y ya está. Sabemos que esas reincorporaciones suelen ser bastante problemáticas porque a lo mejor su puesto de trabajo no está, o a lo mejor él dice que, o ella dice que esas funciones ya no las puede hacer, aunque la hayan dado de alta, porque la cuestión es que te dan de alta, si te dan de alta tienes que ir a trabajar, si no vas a trabajar es una baja voluntaria, con lo cual ahí no hay más. Y luego al final acaba siendo un problema de la empresa y de la persona trabajadora, porque la persona trabajadora en muchas ocasiones no puede desarrollar esas funciones, pero le han dado de alta porque ha agotado el plazo máximo de 545 días de IT, y la empresa tampoco cree que esa persona trabajadora está ahí, porque se puede lesionar, esa incapacidad, esa enfermedad común se puede convertir en un accidente de trabajo y es una situación irregular para ambas partes. Se prevé entonces esta reincorporación progresiva para periodos de incapacidad temporal que superen los 180 días, y lo que se prevé es una situación mixta, yo no sé cómo se llevará a cabo, en la cual la persona trabajadora, siempre con acuerdo, por lo que parece, siempre con un informe previo de los médicos y también con un acuerdo con la empresa. Y entonces la persona trabajadora se reincorporaría al trabajo, pero a jornada partida, 50% trabajando, 50% de baja, con lo cual sería una situación, ya veremos cómo se refleja las nóminas, en el que la empresa pagaría un tanto por ciento de salario y el INS o la mutua pagaría el otro tanto por ciento de salario. Aquí el problema va a ser cómo se regula todo esto. Evidentemente las empresas tendréis que tener
hacer protocolos de actuación cuando se acoja la persona trabajadora a esa situación, en el sentido de qué funciones puede hacer, qué funciones no puede hacer, puede subir del 50% a 75%, cuánto tiempo va a estar así. Bueno, son medidas, en todo caso, no como la SMI que hemos hablado antes, sino que medidas que se prevén y a mí, como conclusión, como resumen, se me queda la idea del marco este que hemos dicho antes, del Observatorio Estatal de Incapacidad Temporal, un observatorio estatal, o sea, observamos cómo se produce, hay que tomar medidas, ¿vale? Y hoy, sobre todo las empresas, lo que decimos, cuando se den estas situaciones, aplicar protocolos de actuación, porque al final y al cabo es una enfermedad común que se puede convertir en una enfermedad, una contingencia profesional, y eso al final nos da problemas. Bueno, yo creo que el servicio de prevención aquí tendrá mucho que decir, ¿no? Y la protección de datos muy importante. Y ya os robamos, yo creo que en un minuto vamos a cerrar con dos temas. Uno es los planes de movilidad sostenible al trabajo, que en Cataluña ya los tenemos aquí, pero que aquí va a primar la normativa de la comunidad autónoma respecto a la normativa estatal. Y después, Cristina, 4 apuntes sobre la inteligencia artificial en el ámbito laboral, que vamos a ser breves porque con mucha humildad al final del día de hoy tenemos al experto en Digital Law, que es Eloy Font, que es el socio, y el otro día en el despacho nos explicó, y como derecho laboral es muy transversal, le dejaremos a él que se luzca y que lo explique con calma, y además porque ya es hora del café. Entonces, Cris, no te hago ni preguntas, dame los titulares de la Ley de Movilidad Sostenible al Trabajo y de la IA. Venga, la Ley de Movilidad Sostenible al Trabajo. Esto se viene oyendo hablar de ello desde hace tiempo, se viene oyendo hablar de ello desde el ámbito del ESG, pero ha llegado al ámbito laboral. Como bien dice Aurora, al final personas hay en todos los departamentos y bueno, es un ámbito muy transversal. Actualmente en Cataluña ya está en vigor esta normativa, que las empresas tienen que tener la obligación de hacer un plan de movilidad transversal, un plan de movilidad sostenible, cuando las empresas tengan 500 o más empleados, personas trabajadoras por centro de trabajo o 200 por turno. Y la normativa estatal, hoy por hoy, que ya ha entrado en vigor, pero ha dado un plazo de calaje de 2 años hasta diciembre del 27, te dice que tienes que tener que tienes que hacer este tipo de plan con 200 empleados por centro de trabajo o 100 empleados por turno. Entonces, aquí, para las personas que gestionan compañías, por favor, lo que nos estamos viendo es que este es un tema viudo. Hay que encargárselo a algún departamento, recursos humanos, prevención de riesgos, hacer un equipo transversal que se encargue de ello. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia y porque además está muy vinculado con temas como apuntaba Aurora, teletrabajo, flexibilidad, etcétera. Entonces, hasta aquí el apunte sobre la movilidad sostenible. Y en cuanto a la inteligencia artificial, como bien comentaba Aurora, Eloy ahora nos podrá ilustrar más sobre el tema. Lo único, desde un punto de vista laboral, detrás de los softwares de inteligencia artificial tiene que haber un control humano. Y este control humano, y tanto el control humano como el software que se aplique de forma efectiva, tiene que estar libre de discriminación, y discriminación normalmente entendida, ¿por qué? Por sesgos. Entonces nos tenemos que asegurar de que en caso de una inspección o de un juzgado tenemos la capacidad suficiente para poder explicar que esta inteligencia artificial que estamos incorporando en nuestras compañías cumple con estos requisitos. No es discriminatoria, no tiene sesgos, tiene un control humano detrás y que por ello se garantiza la ausencia de discriminación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Veis que tenemos un cambio de paradigma, muchos retos de competitividad empresarial, retos sociales, retos tecnológicos. Con la ayuda vuestra en las empresas, que aprendemos muchísimo nosotros, esperamos estar en condiciones de acompañarnos mutuamente. Y con esto pues vamos al café. Gracias.